Mi nombre es Selina, tengo 17 años, y voy a contarles cómo descubrí los oscuros secretos de una mansión maldita, y cómo desafié la magia negra para vengar la muerte de mi madre. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y darle like a este video si disfrutas de historias llenas de misterio, pasión prohibida y un terror que te hará temblar hasta los huesos. Prepárate, porque esta historia no te dejará dormir. Esta historia fue enviada por un seguidor de nuestro canal. ¿Quieres que tu historia sea contada aquí? Envíala a nosotros. Nunca olvidaré el día en que mi madre y yo dejamos el pueblo. Yo tenía 14 años y apenas entendía el peso de lo que significaba empezar de nuevo. Mi madre, Ángela, siempre fue una mujer fuerte, pero podía ver en sus ojos el dolor que mi padre, ese hombre que nunca quiso hacerse cargo de nosotras, había dejado en su vida. La ciudad era ruidosa, llena de luces y sombras, tan diferente de la tranquilidad del campo. Pero la verdadera sorpresa fue la mansión. Cuando la vi por primera vez, una sensación extraña me invadió. Era hermosa, sí, pero había algo en sus paredes antiguas y sus ventanas altas que parecía observarnos. Mi madre estaba emocionada de comenzar su trabajo como ama de llaves para la dueña de esa casa, una mujer que todos conocían como Eugenia. Eugenia era inquietante. Vestía como si el tiempo se hubiera detenido en otra época, sus ojos eran fríos, calculadores, y su voz parecía acariciar el aire con un veneno dulce. Pero no fue ella quien capturó mi atención al llegar, sino Mauro. Oh, Mauro. Con su cabello oscuro y sus ojos intensos, parecía un sueño que caminaba entre nosotros. En cuanto lo vi, sentí algo que nunca había sentido antes, un calor que me subió desde el pecho hasta las mejillas. Él, en cambio, apenas me dirigió una mirada, como si yo no existiera. La mansión tenía un jardín inmenso, lleno de flores que parecían tan antiguas como la casa misma. Pero había una parte cercada, un portón oxidado que siempre estaba cerrado. Nadie debe entrar ahí, dijo Eugenia un día, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Su tono no dejaba lugar para preguntas, pero mi curiosidad había sido despertada. ¿Qué podía esconder un lugar tan hermoso? Intenté concentrarme en adaptarme a nuestra nueva vida, pero Mauro estaba siempre presente en mi mente. Cada vez que pasaba cerca de mí, el aire parecía calentarse, su aroma, una mezcla de madera y algo dulce, me perseguía incluso en mis sueños. A veces me preguntaba si él sentía lo mismo, aunque sabía que era una locura. Una noche, mientras el resto de la casa dormía, escuché algo. Era un sonido suave, casi un susurro, que venía del ala este. Mi madre estaba profundamente dormida, así que decidí seguir ese ruido por mi cuenta. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por los pasillos oscuros. Llegué a una puerta entreabierta. Desde allí vi a Eugenia sentada frente a una mesa llena de velas y símbolos extraños. Sus manos se movían con lentitud sobre un libro antiguo, murmurando palabras que no entendía. No sé cuánto tiempo me quedé allí, paralizada, pero cuando me atreví a regresar a mi habitación, mi mente estaba llena de preguntas. Cuando al día siguiente intenté mencionarlo a Mauro, él me miró fijamente. Mi abuela tiene sus costumbres, dijo con un tono tan neutro que me hirió. Pero sus ojos, oscuros y profundos, me decían otra cosa, miedo. Mi madre empezó a enfermarse semanas después. Al principio pensé que era el cansancio, pero su piel comenzó a palidecer, sus fuerzas la abandonaron, y yo no sabía qué hacer. Mauro, aunque siempre distante, pagó de su bolsillo para que un médico la atendiera. Parecía preocupado, pero al mismo tiempo, evitaba mirarme directamente. Eugenia, en cambio, lucía más radiante que nunca. Su rostro, antes marcado por la edad, parecía rejuvenecer día tras día. Era imposible no notar el contraste, pero, ¿cómo podía explicar algo tan irracional? La noche en que mi madre murió, me quedé sola en su habitación, llorando sobre su cuerpo frío. Fue Mauro quien vino a consolarme. Sus brazos eran cálidos, firmes, y por un momento pensé que tal vez no estaba tan sola. Pero en el fondo, algo me decía que ese consuelo era tan efímero como una sombra. Después de la muerte de mi madre, me quedé en la mansión. Eugenia me ofreció el puesto de mi madre, como si fuera una transacción fría, sin alma. Acepté, porque no tenía otro lugar a donde ir. Pero sabía que algo no estaba bien. Mientras limpiaba la biblioteca un día, encontré un libro escondido detrás de una fila de volúmenes polvorientos. Era antiguo, sus páginas amarillas y su cubierta gastada. Al abrirlo, supe que no era un libro común. Hablaba de rituales, de sacrificios y de magia negra.
Una página en particular me heló la sangre, un hechizo para prolongar la vida a través de la muerte de otro. Mi mente regresó al pañuelo de mi madre, el que desapareció poco antes de que enfermara. Y entonces lo entendí todo. Eugenia había matado a mi madre. La rabia, el dolor, y algo más oscuro se encendieron dentro de mí. No solo quería respuestas, quería venganza. Una noche, decidida a confirmar mis sospechas, caminé hacia el ala este de la mansión, donde Eugenia solía pasar horas encerrada. Había algo en esa parte de la casa que siempre me ponía los pelos de punta. Llegué a la puerta, que usualmente estaba cerrada con llave, y para mi sorpresa, estaba entreabierta. Una oportunidad que no podía dejar pasar. Entré con cuidado, conteniendo la respiración. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de la luna que se colaba a través de las cortinas pesadas. El aire olía a cera derretida y algo más, algo acre. En el centro, había un altar cubierto de velas y objetos extraños, estatuillas con formas grotescas, medallones antiguos, y lo peor de todo, un muñeco de tela con alfileres clavados en el pecho y en la cabeza. Al acercarme, mi estómago se hundió. Reconocí el pañuelo que envolvía al muñeco. Era el de mi madre. Sabía que era imposible, pero ahí estaba, con su perfume aún intacto. Sentí una mezcla de náuseas y furia mientras lo sostenía entre mis manos. Eugenia había usado ese muñeco para matar a mi madre. Todo lo que había leído en el libro cobró sentido. Mi madre no había muerto por enfermedad, la habían asesinado. Al día siguiente, no podía ocultar mi enojo ni mi miedo. Busqué a Mauro. Lo encontré en el jardín, sentado junto a la fuente. Por un momento, dudé. Había algo en su expresión que parecía vulnerable, pero mi rabia era más fuerte. Me acerqué, sosteniendo el muñeco envuelto en el pañuelo de mi madre. «Explícame esto», exclamé, arrojándolo frente a él. Mauro se quedó helado, su rostro palideció al reconocer lo que estaba viendo. «¿Dónde encontraste esto?», murmuró, su voz apenas un susurro. «En el cuarto de tu abuela». «Tú sabías, ¿verdad?». «Siempre lo supiste». «Ella mató a mi madre». Mis palabras eran como veneno, y Mauro se encogió ante ellas. «Celina, no sabes lo que dices. Mi abuela, ella, es más poderosa de lo que crees. Si te enfrentas a ella, te destruirá». «¿Más poderosa?». «Eso es lo que dices, es una asesina», le grité, lágrimas de frustración corriendo por mi rostro. Mauro intentó calmarme, pero yo no quería escuchar. En el fondo, sabía que tenía razón. Eugenia no era alguien con quien se pudiera jugar. Pero no me importaba. Yo ya no tenía nada que perder. Mauro finalmente cedió. «Está bien. Ven conmigo. Hay algo que necesitas ver». Me llevó a su habitación y, tras asegurarse de que nadie nos estaba siguiendo, sacó un diario viejo de un compartimento secreto. Lo abrió con cuidado, y mis ojos se llenaron de horror al leer las primeras páginas. El diario pertenecía a Eugenia. Era un registro detallado de décadas de rituales y sacrificios. Cada víctima estaba listada con precisión, nombres, fechas y los objetos que había utilizado para realizar sus hechizos. Pasé las páginas con manos temblorosas hasta llegar al nombre de mi madre. Allí estaba, en tinta negra, su vida reducida a unas pocas palabras en un libro maldito. «Esto es una prueba», dije con voz entrecortada. Mauro asintió, pero no había orgullo en su expresión, solo tristeza. «Celina, esto es más grande de lo que crees. Mi abuela lleva haciendo esto por generaciones. Cada vez que su cuerpo empieza a fallar, roba la vitalidad de alguien más. Y tú, ahora estás en su mira», dijo, con una gravedad que me hizo sentir un escalofrío. No podía quedarme de brazos cruzados. Con el diario y el muñeco en mano, propuse un plan: usar sus propios rituales en su contra. Mauro me miró como si estuviera loca. «¿Sabes lo peligrosa que es la magia negra? Si haces esto y algo sale mal, las consecuencias podrían ser aún peores». «No me importa», respondí, decidida. «Ella tiene que pagar». Pasamos los días siguientes estudiando el diario, buscando un ritual que pudiera deshacer el ciclo de longevidad de Eugenia. Finalmente, encontramos uno. Era un ritual peligroso, que requería un objeto personal de Eugenia y debía realizarse en una noche de luna llena. La próxima luna llena estaba a solo 3 días de distancia.
el mayor desafío era conseguir un objeto personal de Eugenia. Decidimos enfocarnos en su collar, una joya antigua que nunca se quitaba. Mauro sugirió que lo robáramos mientras dormía, pero la idea de entrar en su habitación me aterrorizaba. Sin embargo, no teníamos otra opción. Esa noche, mientras Eugenia dormía profundamente, Mauro y yo entramos en su habitación. Cada paso que daba parecía un latido ensordecedor en mis oídos. Al llegar a su cama, vi el collar brillar bajo la luz de la luna. Mauro, con manos firmes, lo tomó. Pero en ese momento, Eugenia se movió. Mi corazón casi se detuvo. Por suerte, no despertó, y salimos de la habitación con el collar en nuestras manos. La luna llena parecía más brillante que nunca esa noche, bañando el jardín con un resplandor frío y espectral. Mauro y yo nos reunimos en el círculo de piedras del jardín prohibido. Habíamos seguido todas las instrucciones del diario al pie de la letra. Teníamos el collar de Eugenia, velas negras, hierbas secas, y, en el centro del círculo, el muñeco que había utilizado para matar a mi madre. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que explotaría en cualquier momento. Mauro, en cambio, parecía inquietantemente calmado. Recuerda, Celina, esto no es solo magia. Es un enfrentamiento con algo más oscuro, más antiguo. Si no tienes cuidado, puede volverse contra ti, dijo, su voz grave. No respondí. Mis manos temblaban mientras sostenía el libro y recitaba las palabras escritas en un idioma que apenas podía pronunciar. Cada palabra parecía resonar en el aire, como si la misma tierra estuviera escuchando. De repente, el viento se levantó. Las velas parpadearon, pero no se apagaron. Sentí un calor extraño recorrer mi cuerpo, como si algo invisible estuviera atravesándome. El muñeco comenzó a arder lentamente, sin fuego visible, y un grito desgarrador resonó desde la mansión. Sabía que el ritual estaba funcionando. Minutos después, mientras Mauro y yo aún estábamos en el círculo, vimos una figura tambaleante emerger de la casa. Era Eugenia. Su rostro estaba desfigurado por la ira y el dolor, pero lo que más me asustó fue que sus ojos, usualmente fríos, ahora brillaban con un rojo intenso. «Malditos. Han desafiado un poder que no entienden», gritó, su voz retumbando como un trueno. Intenté mantenerme firme, pero mis piernas temblaban. Mauro se colocó frente a mí, como un escudo. «Es suficiente, abuela. Esto termina aquí», dijo con una valentía que no sabía que tenía. Eugenia levantó una mano, y el aire alrededor de nosotros pareció congelarse. Sentí que algo invisible me empujaba hacia atrás. Era como si toda la fuerza de la mansión estuviera tratando de aplastarnos. Pero entonces, el muñeco en el círculo comenzó a desmoronarse en cenizas, y con él, el poder de Eugenia parecía debilitarse. Eugenia cayó al suelo, jadeando. Pero antes de que perdiera la conciencia, comenzó a reír. Era una risa amarga, cargada de resentimiento. «¿Creen que esto me detendrá?», dijo, con un hilo de voz. «El poder no muere conmigo. Siempre habrá alguien más dispuesto a usarlo». Esas palabras me helaron la sangre. Pero cuando su cuerpo se desplomó por completo, sentí un alivio abrumador. ¿Habíamos ganado, o eso creíamos? Mauro y yo volvimos a la mansión para asegurarnos de que Eugenia estuviera muerta. Su cuerpo yacía inerte en el suelo del jardín, pero algo en su expresión me perturbaba. Parecía estar sonriendo, incluso en la muerte. Esa misma noche, Mauro decidió quemar el diario. «Esto no debe caer en las manos equivocadas», dijo, mientras lo arrojaba al fuego. Las páginas chisporrotearon y se retorcieron, como si el libro mismo luchara por sobrevivir. Cuando finalmente se convirtió en cenizas, sentí una calma extraña. Pero esa calma no duró mucho. Comenzaron esa misma noche. Soñé con mi madre, su rostro pálido, cubierto de sangre. En mis sueños, ella me miraba con ojos vacíos y me susurraba palabras que no entendía. Cuando desperté, el aroma de cera derretida y hierbas llenaba mi habitación, aunque no había velas encendidas. «Mauro, algo no está bien», le dije al día siguiente. Pero él parecía agotado, como si llevara días sin dormir. «Yo también lo siento», admitió. «Es como si algo se hubiera quedado atrapado aquí». Decidimos investigar el jardín prohibido. Había algo enterrado allí, lo sentíamos. Cavamos durante horas hasta que encontramos un baúl de madera, viejo y cubierto de musgo. Al abrirlo, descubrimos objetos personales de las víctimas de Eugenia, joyas,
fotos, y entre ellas, un retrato de mi madre. No pude contener las lágrimas al sostenerlo. Era como si ella me estuviera mirando desde otro mundo. Pero también sentí algo más, una energía oscura que emanaba de esos objetos, como si aún estuvieran conectados a los rituales de Eugenia. Mauro sugirió que destruyéramos todo lo que encontramos en el baúl. Es la única manera de asegurarnos de que esto termine, dijo. Pero algo dentro de mí dudaba. ¿Y si esos objetos eran la única forma de liberar completamente a las víctimas? ¿Y si destruimos esto y ellas quedan atrapadas para siempre?, pregunté. Mauro me miró, incapaz de responder. Decidimos intentar un último ritual, uno de purificación, que encontramos en las notas de Mauro sobre el diario antes de quemarlo. Esa noche, colocamos los objetos personales en un círculo de sal y los rociamos con agua bendita. Recitamos las palabras con cuidado, con la esperanza de que funcionara. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Pero entonces, sentí algo cálido, como una luz que atravesaba la oscuridad. Las sombras del jardín comenzaron a disiparse, y con ellas, el peso que había estado sobre mis hombros desde la muerte de mi madre. Esa noche soñé con mi madre nuevamente, pero esta vez no estaba cubierta de sangre. Estaba sonriente, tranquila. Estoy orgullosa de ti, hija, dijo antes de desvanecerse. Cuando desperté, sentí que finalmente podía respirar. Mauro y yo enterramos los objetos en el jardín, bajo un árbol viejo. No eran cosas que debieran permanecer en el mundo de los vivos. La mansión ahora era solo una sombra de lo que había sido. Mauro y yo decidimos quedarnos, no como víctimas, sino como guardianes. Queríamos asegurarnos de que nadie más volviera a usar ese lugar para el mal. A veces, por las noches, creo escuchar la risa de Eugenia en los pasillos, pero sé que no puede lastimarnos más. Ella es solo un eco de un pasado oscuro que no permitiremos que regrese. La venganza y la justicia tienen un precio, y yo pagué el mío. Pero ahora, en esta casa silenciosa, finalmente siento paz.